9 de la mañana en punto de este martes 16 de diciembre y sin duda uno de los temas que ha marcado la agenda en nuestro país durante toda esta semana, por supuesto lo va a marcar, es el triunfo electoral finalmente en segunda vuelta del candidato de la oposición, de José Antonio Kast, quien con un amplio margen, ¿cierto?, salió electo presidente de Chile. Es por eso que vamos a conversar a esta hora de la mañana con el profesor investigador del Faro de la Universidad del Desarrollo, con Álvaro Vergara, que ya está conectado en Pura Noticia Matinal para que conversemos sobre esta segunda vuelta presidencial que dejó como presidente electo a José Antonio Kast. ¿Cómo estás, Álvaro? Muchas gracias por conectarte con puranoticia.cl. Hola Camila, todo muy bien. Qué bueno, ¿en la región metropolitana? Sí, acá en la Universidad del Desarrollo. ¿Mucho calor? Por ahora no tanto, pero ya después sí, se va a poner difícil. Toda la temporada. Sí. Comencemos, ¿cierto? Esta segunda vuelta que con un amplio margen sale electo José Antonio Kast. Fue recibido por el presidente Gabriel Boric en el Palacio de la Moneda durante la mañana de este lunes. Y a propósito de la moneda, ¿cuál es el escenario político y social que finalmente recibe José Antonio Kast al ser electo como presidente de nuestro país? ¿Cómo llega aspectado a la moneda? Yo creo que va a llegar, digamos, a trabajar, ya está trabajando en ese sentido. Bueno, se tomó un avión, ¿cierto?, muchas... durante esta mañana, ya está como presidente electo teniendo reuniones, se va a juntar Sí. con Javier Milei en Argentina, así que ya está full trabajando José Antonio Kast, se puso las pilas Exacto. desde el día 1. Está recomponiendo relaciones que estaban un poco cortadas con Argentina. El presidente Boric nunca recibió a Milei, por ejemplo. Y también, si tú me preguntas, yo creo que fue a pedir solemnemente a Daza como ministro de Hacienda. Yo creo que en ese sentido no tiene una intención la visita, pero yo creo que José Antonio Kast ya está trabajando con su equipo, armando la instalación al gobierno porque no va a tener tiempo. Desde el día 1 no va a haber luna de miel, va a tener que hacerse cargo de urgencias sociales que fueron por las que la ciudadanía lo eligió. Y yo creo que en ese sentido la ciudadanía chilena va a ser exigente en la satisfacción al menos de estas tres dimensiones que él intentó plasmar en su discurso, que fue seguridad, inmigración y economía. Entonces, en ese sentido, Kast va a tener que desde el día 1 tener buenas relaciones con el Congreso para ir aprobando leyes de a poco, con prudencia, y también ver qué se puede hacer desde el propio Ejecutivo para ir alivianando estas tres dimensiones de la vida de las personas. Álvaro, ¿tú ves un margen de acuerdos transversales o crees que se anticipa un periodo de alta confrontación política? Porque bien tú decías, ¿cierto?, que la relación con el Congreso que tenga el presidente electo va a ser fundamental. ¿Tú ves que esto sea posible o crees que será un periodo de mayor confrontación entre el gobierno y el Congreso? No, yo creo que va a haber un grupo muy beligerante contra José Antonio Kast, y estoy pensando en la izquierda y en la izquierda más radical, porque simplemente lo desprecian por lo que él es y por lo que él piensa. Pero creo que, dado como quedó la Cámara de Diputados y el Senado, es posible aprobar proyectos de ley que vayan a satisfacer lo que las grandes mayorías requieren. Creo que en ese sentido el partido de la gente va a ser clave, va a ser como el partido pivotal que va a aprobar la reforma de José Antonio Kast, y por eso el gobierno tiene que ser expedito, porque mientras entre con popularidad va a tener mayor legitimidad para que estos grupos se puedan sumar a los proyectos de ley. Y aún así creo que en el Senado, si en el panorama un poco más adverso, hay disposición de algunos parlamentarios del socialismo democrático para poder aprobar algunos proyectos de ley urgentes, sobre todo en seguridad. Yo creo que hoy en día es muy difícil oponerse o votar en contra de proyectos que vayan en esa línea, o sea, que proyectos que, no sé, fortalezcan la institución de carabineros, que creen un poco más de inteligencia desde el Estado, o proyectos que reactiven la inversión. Yo creo que la ciudadanía está tan desesperada que aquellas personas que se opongan a estos proyectos después van a ser castigados en la urna.
Bien lo mencionabas tú, Álvaro, que la seguridad fue el eje central, ¿cierto?, de la campaña del abanderado del Partido Republicano. Siempre habló de seguridad, de tomar nuevas decisiones en cuanto de asegurar la seguridad para la población. Tú también lo dices, es el mayor requerimiento ciudadano. Si es que no tienen resultados rápidos, ¿qué riesgos existen? ¿Cierto? Porque esperamos, la gente es ansiosa, esperamos ver estas medidas. ¿Qué riesgos existen de no haber un resultado rápido y qué tan rápido se pueden tomar medidas? Tú bien decías, ¿cierto? Facultar a las policías, fortalecer la institución de carabineros. ¿Y qué tan rápido podemos tener estos resultados y de no haberlos, qué es los riesgos que implica esto? Sí, efectivamente eso es un gran riesgo y yo vi con cierta preocupación las expectativas que generó José Antonio Kast y parte de su círculo en básicamente presentarse como la solución a todos estos problemas. Yo creo que la mayoría de estos problemas son imposibles de solucionar en una sola administración y al principio las medidas van a ser, digamos, simbólicas. Aún así, creo que se pueden hacer cosas al corto y al mediano plazo, como por ejemplo intentar cortar el flujo de migrantes en la frontera, dar señales ahí, poner drones, hacerse cargo de la población, de Colchane, de sectores que son fronterizos, intentar darles mayor seguridad, proveerles seguridad, empezar a, qué sé yo, acabar una especie de zanja, poner rejas. Eso se puede hacer al corto plazo. No así creo yo, por ejemplo, estas políticas de expulsión de inmigrantes ilegales. Yo creo que van a ser difíciles porque requieren coordinación con otros países. Creo que en ese sentido, si José Antonio Kast es hábil en las relaciones diplomáticas, puede apoyarse en Estados Unidos para ejercer presión, para que otros países puedan recibir algunos inmigrantes. Vamos a ver ahí también qué es lo que sigue pasando con Trump y Venezuela. Y en economía, bueno, los mercados ya respondieron de manera positiva al triunfo de José Antonio Kast. Están expectantes para ver qué es lo que va a pasar finalmente. Pero también vamos a tener que ver qué va a pasar en la calle, digamos. Obviamente yo creo que los gremios van a salir a protestar, haga lo que haga el gobierno, lo haga bien o lo haga mal. Y en ese sentido eso también genera incertidumbre jurídica, pero creo que por ahora este gobierno, debido a la gran votación que sacó, o sea, casi sacó un 60% de los votos, entra con una legitimidad. Kast, de hecho, es el presidente más votado de la historia republicana de Chile. Recordemos que eso se da en un escenario que es primera vez también en la historia de nuestro país, que se hacen elecciones obligatorias con la inscripción automática. Sí. Es primera vez que vota tanta gente en nuestro país y es por eso que se dan los resultados de José Antonio Kast, ¿cierto? Que es al final elegido con la mayor cantidad de votos en la historia de nuestro país. Sí, exacto, pero también no es menor lo que logró, o sea, ganó en todas las regiones, ganó más de 300 comunas, sí. Ganó desde O'Higgins hacia el sur, en todas las comunas. Ganó, en la región de Valparaíso puntualmente, de las 38 comunas, ganó en 33 comunas, o sea, estábamos viendo un escenario realmente aplastante. Sí, yo encuentro que el escenario es brutal, o sea, hoy día Eugenio Tirón incluso lo reconoció como una paliza, pero que no era humillante. Yo estoy de acuerdo, no creo que haya sido una humillación para la izquierda, pero efectivamente tienen que hacerse cargo, contundente, tienen que hacerse cargo de repensar su proyecto y en qué se equivocaron. Y que no están llegando, ¿cierto?, a la gente, eso es lo principal, con sus propuestas y sus ideas, finalmente el oficialismo no está llegando ya a la ciudadanía y a los requerimientos que tiene la gente. Exacto, y ahí se mezcla con el tema de las expectativas que decías tú. O sea, si José Antonio Kast no logra llevar a cabo su programa, las cosas se mantienen medianamente igual, probablemente este gobierno va a empezar a caer en legitimidad de manera rápida y la izquierda en ese sentido puede aprovechar para recomponerse y repensar un programa que le haga sentido a la ciudadanía. Álvaro, tú también hablabas de las manifestaciones, que es posible, ¿cierto?, que veamos quizás manifestaciones durante estos próximos 4 años parecidas quizás a lo que se vivió en el 18 de octubre. Lo vimos también el domingo, luego de que es electo finalmente José Antonio Kast, en la Plaza Baquedano hubo varios disturbios. Sí. Y vimos también ahí las fuerzas policiales. ¿Qué esperas tú para estos próximos 4 años? ¿Se esperan que hayan manifestaciones parecidas a los que vivimos en octubre del año 2019?
¿Es algo parecido? ¿Tendrán No. una respuesta quizás también distinta a este gobierno? Yo creo que no vamos a ver protestas tan multitudinarias como la de 2019 por el simple hecho de que la situación a nivel país cambió. O sea, yo no veo el suficiente apoyo de las personas por ahora, digamos, esto puede cambiar en meses o puede cambiar en años, para salir a la calle tan masivamente. Y lo que pienso que va a pasar es que ciertos grupos muy politizados se van a reactivar, sobre todo grupos de los que eran comandados por personas que hoy están trabajando en el gobierno, entonces no pueden protestar porque en teoría están en sus puestos de trabajo y serían como protestar contra ellos mismos. Pero esos grupos sí se van a reactivar, pero por ahora son grupos minoritarios, lo que no implica que hayan disturbios en zonas céntricas de las ciudades, y ahí el gobierno va a tener que hacerse cargo, va a tener que idear una estrategia. Se No sé espera que si... la respuesta igual sea más dura. Sí, yo creo que hay un periodo especial en el que la gente por ahora quiere orden, pero aún así, aunque la gente quiera mano dura, el gobierno tiene que ser prudente en esto, porque, qué sé yo, si tenemos 2 o 3 excesos de fuerzas policiales contra, no sé, contra ciudadanos, se puede empezar a generar un clima de opinión que vaya en contra de esto. Entonces creo que la situación es muy compleja. Hay que tener mesura, sin duda. Y prudencia, sí, mesura. Hablábamos de seguridad, ¿cierto? Que fue uno de los principales ejes de la campaña de José Antonio Kast, pero otro de sus ejes, sin duda, también fue la economía, ¿cierto? Revertir los resultados, los números que tenemos hoy en día, la cesantía, ¿cierto? ¿Qué urgencias crees tú que debe priorizar ahora el próximo gobierno, ¿cierto?, del presidente electo en materia económica? Yo creo que hay que empezar a reactivar proyectos que están parados por el sistema de evaluación de impacto ambiental. Hay una gran cantidad de millones de dólares esperando por ingresar a la arca chilena. Y creo yo que un aspecto que es importante es la informalidad que ha crecido en los últimos años a gran nivel. Porque la informalidad, como funciona como un sistema, afecta no solo en que las personas no estén tributando, sino que también afecta en el sistema de pensiones, afecta también en las pymes y en un montón de otras situaciones. Entonces yo creo que el gobierno va a tener que intentar pensar un paquete de reformas que permitan reactivar la contratación. Y yo creo que en ese sentido Kast por ahora va a jugar a favor, porque el otro año el cobre va a estar en su pico, digamos, a niveles que creo que nunca habíamos visto antes. Por lo tanto, todo indica que están los vientos a favor para intentar reactivar el país. De hecho, ya hay proyecciones y ellas indican que Chile podría llegar a crecer un 3% en 2026, y ya superior a todo el crecimiento de este gobierno. Álvaro, y en otra materia, ¿cierto? ¿Qué señales son las que se esperan o las que debiese, ¿cierto?, poder dar ahora José Antonio Kast para generar confianza en los sectores que no son sus adherentes, que no votaron por él? ¿Cómo puede hacer ahora? ¿Qué señales debería darle a este universo, ¿cierto?, para tener su adhesión? Yo creo ¿O que no es hasta ahora... necesaria? No, yo creo que sí son necesarias, y hasta ahora la ha dado. O sea, de su discurso del domingo, pese a que algunos lo criticaron por fome, yo estoy de acuerdo que no es un gran orador. O largo. O Tuvo largo prácticamente también, una hora. pero fue un discurso mesurado que representa, digamos, la tradición republicana chilena. Incluyó ahí, por ejemplo, y aquí se ve el liderazgo que él tiene. Él sabía que iban a pifiar cuando reconociera lo que había hecho Janet Jara, de ir a felicitarlo, y intentó frenar al público de alguna medida y reconocer ese gesto noble que hizo su contrincante. O en su mención, Pero ¿cierto?, a la visita que tuvo en el domicilio de Eduardo Frei, también lo reconoció en su discurso, fue una de las primeras personas que agradeció José Antonio Kast, ¿cierto?, al integrante de suspendido actualmente de la Democracia Cristiana, ¿cierto?, como un guiño, no solamente a su sector, sino que también agradeció a todos quienes le brindaron apoyo en esta segunda vuelta. Sí, e incluso habló hasta de Bachelet. O sea, el presidente Boric nunca en su discurso ha reivindicado al presidente Frei, sí al presidente Lago y al presidente Elwin y a la presidenta Bachelet. José Antonio Kast hizo lo contrario, lo reivindicó a todos. E incluso habló bien de Evelyn Matei, por ejemplo,
y Evelyn Matei, después de emitir su voto, no dio su apoyo expreso a José Antonio Kast, y de hecho, para los que más o menos están informados de política, se notó que le estaba realizando una crítica, porque habló de que sus planes, o sea, de que cuando Kast saliera electo, iban a ver si sus planes se iban a poder aplicar o no. Entonces yo creo que en ese sentido Kast ha dado las señales para conformar una gran coalición que incluya de personeros desde la centroizquierda hacia republicanos, y por ahora ha dicho que se va a mantener en su fórmula del gobierno de emergencia, sin entrar a temas sociales, aunque creo yo que si después las circunstancias cambiaran, el gobierno tiene toda la legitimidad para presentar los proyectos que estime convenientes, sean valóricos o no. Y de ahí se va a ver si esto pasa en la Cámara de Diputados y en el Senado y se adapta a la Constitución y las leyes por el Tribunal Constitucional. Pero si pasa todos los filtros y pasa la mayoría, yo no veo por qué José Antonio Kast debería ocultar lo que piensa. Álvaro, y en otras materias, ¿qué indicadores son los que permitirían evaluar si este nuevo gobierno parte bien o no en sus primeros 100 días, ¿cierto? Los primeros 100 días de gobierno, cuando alguien llega al poder, son clave, ¿cierto? Y ahí es como podemos ver si efectivamente va bien encaminado el proyecto o no tanto. ¿Cuáles son los indicadores que tenemos que ver para saber si vamos bien o no es así? Sí, yo diría obviamente los índices económicos, pero también en cosas que van más allá de la cifra, digamos, y que es, por ejemplo, la capacidad de ordenar sus filas en el Congreso. Yo creo que eso va a ser clave, el Partido Republicano es muy disciplinado, yo no tengo dudas que todos los diputados y senadores se van a cuadrar con el gobierno. Tengo un poco más de dudas respecto a los nacional libertarios y a algunos lotes de Chile Vamos. Entonces, si el gobierno logra conformar, digamos, un escuadrón de parlamentarios que es fiel a ellos, yo creo que eso es un buen indicador. Y también obviamente hay que ir viendo las encuestas de aprobación al presidente. Yo creo que pese a todas las cosas malas que hizo el presidente Boric, a todos los puntos que pudo haber estado al debe, hizo algo que fue importante para mantener al gobierno a flote, que fue mantener más o menos un 30% de la población fiel al gobierno. Incluso en sus momentos más complicados, como después de los indultos, después del triunfo del rechazo, después del caso de Mario Marcel, digamos, la base de apoyo, que es esencial, no bajó del 26-28%, y eso es lo que tiene que hacer José Antonio Kast, intentar mantener, pese a que las cosas puedan ir mal en algún punto, una base de apoyo a su administración. Sin eso es muy difícil gobernar. Muchas gracias, Álvaro Vergara, profesor investigador Faro de la Universidad del Desarrollo. Muchas gracias por conectarte en Pura Noticia Matinal y darnos todos los detalles de este futuro gobierno que esperamos traiga buenas cifras, por supuesto, para nuestro país. Álvaro Vergara, muchas gracias. Muchas gracias a ti, Camila, que estés muy bien. Que tengas un muy buen día. Igual tú.